Pues fueron muchos los sectores sociales que se unieron a esta gran movilización de ayer que todos los colombianos vimos. Dos de ellos, sectores de sindicatos y médicos. Por eso saludo a esta hora del mediodía al doctor Carlos Valdivieso. Él es el presidente del Colegio Médico de Antioquia, y al señor Alejandro Ospina, que es el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia. A los dos, bienvenidos a Noticias RCN, y comienzo con usted, doctor Valdivieso. Después de esa marcha tan impresionante, ¿qué debe hacer ahora el presidente Petro? ¿Qué debe hacer el gobierno? El gobierno tiene que escuchar estas voces de la población que se manifestó el día de ayer, porque hemos observado que las acciones del gobierno no resuelven los problemas que siente el paciente. El paciente se enfrenta a una falta de medicamentos, el paciente se enfrenta a un desmejoramiento de las condiciones de la prestación del servicio en las EPS que están bajo control y bajo intervención del Estado en manos del gobierno. De tal manera que las personas no ven soluciones a los problemas de salud, sino por el contrario el empeoramiento de las condiciones de salud. Señor Ospina, al menos 25 sindicatos se unieron a esta marcha ayer. ¿Qué viene después de esta movilización? Lo que sigue es seguir estando presente en las calles, seguir estando en los debates, en las discusiones que se den en los diferentes estamentos, en el Congreso. Si tenemos que recurrir al Poder Judicial para que las Cortes intervengan, estaremos en defensa de nuestro país, porque estamos comprometidos en guardarlo, en protegerlo de esta amenaza que tenemos hoy. Vuelvo con el sector de la salud. Doctor Valdivieso, uno de los temas de la marcha fue contra la reforma a la salud. ¿Usted cree que eso va a cambiar? El proyecto de ley de salud del gobierno no respondía a las necesidades de la población. Las organizaciones médicas no fuimos escuchadas en este proceso de redacción de ese proyecto de ley que se está hundiendo en el Congreso. El sistema que el gobierno quiere es convertir el dinero de la salud en un material de cambio del clientelismo político en manos de un adres muy poderoso y que puede decir a quién le paga y a quién no le paga. ¿Por qué marcharon ustedes, los del sindicato de este sector de hidrocarburos? Lo anunciamos desde septiembre del 2022. Ya hoy contamos en aproximadamente 25.000 empleos. Empleos decentes que en la industria petrolera se han perdido a causa de una sobretasa de renta que se generó en la reforma tributaria, a causa de los pronunciamientos recurrentes en los que se habla de esta industria como algo penoso, ¿no? Como que el veneno aquel del que hablaron en la ONU o de lo que dijeron en Davos. Están acabando con Ecopetrol, que es la empresa más importante de los colombianos. Por eso estamos ahí. Pues ya vieron ustedes la opinión de un sector y de otro. Gracias, doctor Valdivieso. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Gracias, señor Ospina. Joana, muchas gracias. Un abrazo. Pues más temprano en nuestra primera emisión de noticias analizamos en la mesa ancha el mensaje que los ciudadanos le enviaron al presidente Gustavo Petro. Esta marcha, además, pero Juana, sobre eso que usted tiene dice, un síntoma muy positivo, y es esta transición que tenemos democrática y política de una confrontación, pero en las calles una confrontación democrática, y eso también tiene que ver con los avances que ha tenido el país en materia de dejar progresivamente la confrontación armada para confrontarnos en las calles, salir, marchar, y que la ciudadanía salga y se exprese libremente, siempre es un síntoma muy positivo en cualquier democracia. Juana. Y ayer una buena parte del sector del Poder Constituyente salió a, yo creo que 2 mensajes: inconformidad con algunas de las políticas del gobierno, especialmente lo relacionado con el tema de la salud, creo yo, e inconformidad con algunos mensajes del gobierno, por ejemplo el tema de la constituyente, por ejemplo el tema de la descalificación a quienes se oponen. Criminalizó a los marchantes de ayer el presidente Gustavo Petro, los asoció con la corrupción, con el narcotráfico, eso es gravísimo. Ese tipo de respuestas son propias, son sintomáticas de esos impulsos autoritarios que cada vez muestra más el gobierno. No hay otra manera de entenderlo sino como un líder que no respeta al pueblo y que lo humilla, lo desprecia de manera abierta. En Noticias RCN todos tienen voz, por eso consultamos líderes políticos y congresistas de diferentes partidos. Concuerdan en que el gobierno debe escuchar tanto las necesidades como las críticas. El descontento del país con el gobierno se evidenció categóricamente en las calles este 21 de abril.
Desde diferentes orillas políticas le hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro para que escuche el malestar de la ciudadanía. La democracia colombiana está viva. La gente se sintió con la libertad de expresar su opinión. En este momento, su desacuerdo con muchas de las decisiones del gobierno. Hay diferentes formas y expresiones dentro de ese malestar. En particular, yo represento una que no cree que esto sea cuestión de volver al gobierno del pasado, que cree que este es un mal gobierno. No fue una marcha clasista, fue una marcha multiestamentaria de todos los sectores, y mal haría el gobierno en no leer adecuadamente el mensaje que esas marchas lanzaron ayer al país. Los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque insistieron en la necesidad de que el país mejore. Dividir esto entre empleadores y trabajadores es atizar odios que deben superarse para que haya una recuperación sostenible de la economía. Es una expresión masiva, pacífica y totalmente cimentada en la defensa de nuestra democracia, de nuestras instituciones. Desde el Congreso cuestionaron la forma en la que el presidente ha desacreditado las marchas, incluso desde sectores que fueron cercanos al mandatario. La protesta legítima que se hizo sentir tiene que ser escuchada por el presidente y por el gobierno para ser correctivos. Al presidente Petro solicitarle de manera respetuosa que se preocupe menos por los cálculos políticos de cuántas personas salieron a marchar y que se preocupe más por resolver el problema del desempleo, de la inseguridad en los territorios. Parece que el presidente insiste en dividir al país y la verdad es que su gobierno nos ha decepcionado incluso a quienes votamos por él. Después de la gran asistencia que tuvo la marcha, nuevamente el pulso político se medirá en Senado en la discusión de la reforma pensional. Pues algunos funcionarios del gobierno expresaron la necesidad de escuchar las inquietudes de la gente en las calles. Precisamente a esta hora avanza una reunión en la Casa de Nariño. Juan Camilo, ¿qué ha trascendido? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, se trata de un comité político de urgencia que se está realizando aquí en la Casa de Nariño. Lo está liderando la directora del DAPRE, Laura Sarabia, junto al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. También ahí en este encuentro está el director de Planeación Nacional, Alexander López, y los congresistas María José Pizarro y David Racero, que son muy cercanos al presidente. ¿Qué se busca? Pues hacer un mapa, leer claramente lo que sucedió el día de ayer y cuál va a ser el camino del gobierno para entender a esa parte del país, pero también a los que pues están muy cerca de este gobierno. Hablemos del ministro del Interior, que ha hecho un llamado, ha dicho que es necesario escucharlos, pero que también felicita a aquellos que salieron a la calle, porque precisamente se portaron, digamos, a la altura de lo que fue este encuentro ciudadano. Las multitudinarias marchas contra el gobierno dejan un nuevo panorama en la Casa de Nariño. Por un lado, la postura del presidente Petro, quien a pesar de las contundentes imágenes, trató de minimizar la toma de las calles de varios sectores. El principal objetivo de las marchas es gritar fuera Petro y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inició y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022. Algunos sectores de los movilizados quieren un pacto que deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares. Incluso el mandatario volvió a poner la calle como el pulso de fuerzas, sumándose a las marchas del 1 de mayo por el Día del Trabajo. Por otro lado, hay un sector moderado que busca interpretar y escuchar esas voces descontentas. Entre ellas está la directora del DAPRE y mano derecha del presidente, Laura Sarabia, quien señaló que esta semana, tras las muestras ciudadanas, deben ser de reflexión y autocrítica. Evidentemente hay un mensaje político y creo que el gobierno nacional debe escuchar ese mensaje político. El mensaje político de quienes marcharon, pero también recordar que un buen número de colombianos no marcharon y están esperando otro tipo de respuestas del gobierno nacional. Velasco también reconoció no solo la gran acogida de la ciudadanía a esta convocatoria, sino que resaltó el buen comportamiento de los manifestantes. Son unas marchas importantes, se movilizaron un buen número de ciudadanos, particularmente en ciudades como Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali. La gente tuvo las garantías y tuvo un muy buen comportamiento y eso debemos reconocérselo a quienes marcharon y a quienes organizaron la marcha. A pesar de su postura, el presidente Petro sí dejó abierta la puerta para un posible diálogo con estos sectores. Eso sí, precisó que respetará los principios de las reformas que plantea su gobierno.